Ser vegano es un principio ético que deja de lado la explotación animal. No te tienen por qué gustar los animales para querer que no mueran en las condiciones que mueren. Todas estas etiquetas de bienestar animal son todas mentiras, son sellos de la propia cárnica que se inventa. La evidencia científica es súper clara con esto. El veganismo es perfectamente saludable en todas las etapas de vida. Embarazo vegano, infancia, que mi peque es vegana, vejez, no hay problema, pero tiene que estar bien planificada, igual que cualquier otra alimentación. La mayoría de la gente no quiere ser cómplice de la violencia que ejercemos sobre los animales. Mucha gente sabe que para que un animal llegue a tu plato pasan cosas feas. He comprado a un miembro de mi familia basándome en criterios económicos y estéticos bastante fuertes si lo piensas y extrapolas esto mismo a un hijo. La mayoría de niños no comen tofu. La mayoría de niños comen colacao con galletas y bollicao. Mucho mejor desayunar un plato de lentejas que un colacao con galletas. Si queremos dejarle un planeta en condiciones a futuras generaciones, tenemos que reducir drásticamente nuestro consumo de animales. ¿Los veganos solo comen verduras? Existen muchos estereotipos alrededor del veganismo, como es el tema de la alimentación, y para romperlos, hoy traemos una persona que lleva siendo 9 años veggie, primero vegetariana y después vegana, tiene una feria que es Veganagal y nos viene a hablar de motivos para ser veganos, problemas prácticos y cómo solucionarlos. Así que bienvenidos a Psicodivagando, el podcast donde puedes aprender psicología práctica a través de historias de personas reales. Ya sabéis cómo funciona el podcast, pero os lo recuerdo. Tenemos una serie de temas que se presentan en forma de tarjetas. Nuestro invitado o invitada coge una tarjeta y nos cuenta una historia de su vida que tenga una moraleja relacionada. Y de esta forma aprendemos cosas prácticas que podamos aplicar en nuestra vida. Así que, Tamara Alonso, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Qué? ¿Contenta? Muy contenta, con muchas ganas de psicodivagar. Oh, me gusta, ¿eh? Y yo también me hace ilusión porque yo, bueno, lo habíamos hablado fuera de cámaras, yo soy ex-vegano y yo creo que va a ser una conversación interesante porque todo ese proceso de construcción de esos estereotipos que hay sobre el veganismo como que ya los he trabajado, entonces yo lo veo de otra forma. Total. El tema del veganismo. Para ti, bueno, para que la gente sepa qué es ser vegano y qué diferencia hay con ser vegetariano. Bueno, para quien no lo sepa, ser vegano, además de abarcar... es un principio ético que deja de lado la explotación animal. Entonces, se centra principalmente en la alimentación muchas veces, pero no es lo único, ¿no? Pues básicamente consistiría en no ingerir nada de origen animal, ni los animales, sus cuerpos propiamente dichos, ni nada que derive de ellos, ni lácteos, ni huevos, ni tampoco miel, pero tampoco utilizar productos que puedan tener derivados de origen animal. Respecto a cosmética, pero tampoco respecto a ocio, como pueden ser pues acuarios, zoológicos o los toros, por ejemplo. Y con todo esto que dices, habrá gente que se pregunte, como dice muy bien tu nick en redes sociales, ¿de dónde saco las proteínas? ¿No? Es decir, si no como productos de origen animal, o sea, me voy a desnutrir, voy a estar escuchimizado. ¿Eso es verdad? ¿O es un estereotipo como...? Es un estereotipo que alucinas. De hecho, muchos deportistas de élite deciden tomar una alimentación vegana, que bueno, en este caso sería vegetariana estricta porque no hay trasfondo ético, ¿no? Y lo deciden justamente para mejorar su rendimiento, para conseguir pues, mejores resultados a nivel deportivo. Así que no, nada que ver. Al final las personas lo que necesitamos son nutrientes específicos, no necesitamos que salgan de un sitio o de otro. Lo que necesitamos es... Pues me ponía mi matrona de ejemplo, tú eres como una estantería llena de productos, pues tiene que haber de todos los productos, pues necesitamos hierro, necesitamos omega 3, necesitamos proteínas, carbohidratos y tienes que dárselos a tu cuerpo de una forma o de otra. Y después en esa estantería, ¿cuáles son los nutrientes que podríamos tener problemas a nivel ideas? O sea, como, por ejemplo, la B12, que es el clásico. Es decir, ¿cómo coloco los nutrientes de la B12 en mi estantería de veganismo? Vale, justamente el B12 es la única excepción que hay, ¿no? La vitamina B12 es la única que no se puede obtener de una fuente de origen vegetal, no se puede garantizar de una forma fiable, no porque sea de origen animal, porque no es de origen animal, es una vitamina que es de origen bacteriano y que antes consumíamos pues al arrancar
Las frutas, por ejemplo, las patatas, arrancarlas. La B12 incluso se obtiene, ¿no? Se descubre, o hay rastros de vitamina B12 pues debajo de las uñas, pues en el semen, por ejemplo, ¿no? Pero... es que el que nos esté viendo y dice, soy vegano, ya sé por dónde empezar con la B12. Habíamos echado un cálculo y era poco probable. O sea, acabaríamos recurriendo a la explotación igualmente para conseguir dosis fiables de vitamina B12. Estamos divagando igual de más. Me encanta, ¿eh? Pero la única fuente fiable, ¿no? Que se recomienda actualmente es suplementarla. Sí que es cierto que cada vez hay más alimentos fortificados, ¿no? Muchas veces sucede que cuando la población general tiene dificultades para conseguir determinadas vitaminas, se suplementa un alimento que consuma la mayoría. Por ejemplo, el yodo. El yodo en Europa no es tan fácil de obtener porque no tomamos algas y entonces pues lo que se hace es vender sal yodada y entonces tú obtienes tu yodo de esa forma, ¿no? Entonces, o pues por ejemplo, nada más nacemos, pues se nos inyecta la vitamina K porque se ha visto que esto genera ciertas mejoras en la supervivencia de los peques. Me refiero, no es la única suplementación, no solo los veganos nos suplementamos con B12, la suplementación existe y es una herramienta más, la medicina avanza y esto, o sea, no es... Porque muchas veces este es el argumento, ¿no? En plan, el resto de nutrientes los puedes obtener perfectamente. Hay que prestar atención al hierro, hay que prestar atención al omega 3. Toda la población debería prestar atención a la vitamina D, que también hay un déficit generalizado. Hay que prestar atención a las proteínas, pero probablemente sea el menor de nuestros problemas. Mi nombre en redes sociales nace un poco de ese mosqueo de que me pregunten todo el rato de dónde saco las proteínas y fue una cosa que puse, bueno, pongo esto y luego ya pondré otra cosa, ¿no? Y al final se quedó ahí, a la gente le hizo gracia y ya decidí no cambiarlo, ¿no? Pero digamos que muchas veces el argumento de la vitamina B12 es en plan, jaja, te tienes que tomar una pastilla, ya no es sano, ya descartamos el resto. Y bueno, no es verdad. Pues nos suplementamos con vitamina K al nacer, nos suplementamos a través de, pues eso, del yodo, por ejemplo, a través de la sal, y luego la gente que consume carne también se suplementa, porque los animales ya no pastan. No te estoy dando el dato correcto, pero es más de un 90% la carne que se consume que no es de origen de pasto. Los animales que están estabulados no obtienen fuentes de B12 del pasto y por lo tanto se les suplementa a través del pienso. Entonces, todos estamos suplementados. Puedes decidir tomarte la pastilla tú o puedes decidir suplementar a la vaca y comerte a la vaca, pero todos estamos suplementados con vitamina B12. De hecho, el otro día hablando con una amiga Nutri, me decía que está habiendo un problema generalizado de malabsorción de vitamina B12 en población general y que todavía no se está hablando, pero que ya se está observando, y que las personas mayores de 50 años deberían estar suplementándose igual que si fueran veganas. Y a mí con todo lo que dices, un argumento que me escocía mucho era como ese debate sobre lo biológico, si somos biológicamente omnívoros, carnívoros, herbívoros o relacionados. Y digo, yo no le veo sentido a ese debate porque lo que estamos poniendo encima de la mesa es, yo tengo una opción saludable para no hacer daño, pues en este caso a otras especies. Si tengo una opción saludable, me parece lógico y razonable que yo opte por una alimentación, porque no se trata de que biológicamente sea omnívoro. ¿Qué más da si yo tengo una opción que no hace daño a otros seres? ¿No? Biológicamente los pandas son carnívoros. ¿Sí? Y comen bambú, sí. Efectivamente. O sea, los pandas son los grandes veganos de la naturaleza, ¿eh? Efectivamente. Sí. Claro, al final, o sea, la evidencia científica es súper clara con esto. El veganismo es perfectamente saludable en todas las etapas de vida, incluida embarazo vegano, que yo he vivido uno hace 2 años, infancia, que mi peque es vegana, vejez, no hay problema, pero tiene que estar bien planificada, igual que cualquier otra alimentación. Hay que obtener las fuentes de alimentación, tienes que tener los nutrientes y tienes que informarte bien. Tú no puedes alimentarte a base de pasta con tomate y tienes que garantizar que todo lo que necesita tu cuerpo lo puedas obtener, ¿no? Entonces, estando bien planificada, sin problema. ¿Qué pasa? Que sí que es cierto que nosotros nacemos en una sociedad que es carnista, donde se nos enseña a que nuestros platos pues se compongan de productos de origen animal, ¿no? Y muchas veces yo, por ejemplo, al hacerme vegetariana aprendí mucho de nutrición
Y entonces me alimenté mucho mejor y yo sí que noté una repercusión en mi salud. Y no quiero dar el mensaje de ¡buah! Vas a hacerte vegano y de repente vas a ser una persona súper saludable, porque no quiero dar ese mensaje. Yo mejoré mucho mi alimentación porque yo pasé de comer lo típico, carne con patatas, pasta con boloñesa, de carne, menos verduras, a comer mucha más verdura, ser mucho más consciente de los nutrientes que necesitaba y comer mucho más variado. A mí antes había muchísimas frutas y verduras que no me gustaban en absoluto y ahora pues he aprendido a cocinarlos de una forma distinta en las que sí que me entran. Hay otras que siguen sin gustarme y no pasa nada porque no hay que comer de todo, ¿no? Pero... Claro, porque esto no sucede si te haces vegano y empiezas con ultraprocesados veganos, porque al final es otro... Efectivamente, los ultraprocesados veganos pueden estar muy bien si un día dices, ay, me apetece hacer un filete como el que me hacía mi madre cuando era pequeña, porque la comida también tiene ese punto de... que nos lleva a la infancia, ¿no? Y si tu madre pues, te hacía unos macarrones que te gustaban un montón, pues igual tú quieres hacer un plato que se parezca a eso, ¿no? Y también por eso yo empiezo con mi cuenta, porque quiero recrear esos platos que hacía mi madre cuando yo era pequeña. Quiero seguir comiendo mis macarrones, quiero seguir comiendo un guiso, pero en su opción vegetal, ¿no? Entonces, pues de ahí nace un poco también. Y después a mí, una cosa que me preguntaban mucho, más que a preguntar casi lo afirmaban, pero comer vegano es muy caro. Y yo entiendo que es un argumento muy lícito si crees que los veganos comen ultraprocesados, ¿no? Entonces, ¿comer vegano es caro? Yo me hacían esta pregunta el otro día también en algún medio de comunicación y le decía, yo lo calculé, o sea, yo hacía un seguimiento de cuánto me gastaba antes de ser vegana y después, y yo ahorro en mi cesta de la compra. Porque la base de la cesta de la compra de una persona vegana no debería ser comprar productos ultraprocesados, pero incluso aunque sean procesados saludables, ¿no? Y no tenemos esta figura de ultraprocesados como algo que tiene un montón de cosas que no nos interesa, porque hay procesados que son muy interesantes a nivel nutricional, ¿no? Estos sustitutos del pollo a base de soja que vienen muy limpios de etiqueta. Esto podrías comerlo a diario si te lo pudieras permitir económicamente, pero no es en lo que se basa la alimentación de las personas veganas. Las personas veganas nos alimentamos de frutas, de verduras, de legumbres, de semillas. Al final, todo esto es más económico que el pollo. El otro día, de hecho, tomaba nota de cuánto cuesta el kilo de pollo, ¿no? Y cogíamos como algunas piezas limpias para no quitar las mermas y todo esto. Y salía como a 8 euros el kilo. Las lentejas salen a 1,87, el garbanzo creo que salía a 1,70 o así. Entonces, en proporción, ser vegano es más barato. ¿Qué pasa? Pues puedo optar por cogerme un queso vegano que igual sí que es ligeramente más caro, coger pues eso, un sustituto así más sofisticado para un día puntual, pero ahora estamos en un punto donde ya la leche de soja, la leche de avena ya es más barata que la de vaca. Y eso que estás diciendo, el pollo, que dentro de las carnes es de lo más barato. Si vamos a la ternera, al pescado, justo. Es que no hay comparación. Incluso si quieres meterte en un alimento un poco más procesado, ¿no? Pues como puede ser el tofu, que es un alimento saludable que puedes comer a menudo, anda ahora mismo sobre los 5 euros el kilo. Entonces, efectivamente. Y después, siguiendo un poco esa estantería nutricional, tenemos la B12. Después el omega 3 también es uno de los nutrientes críticos. ¿De dónde saco yo el omega 3 si quiero hacerme vegano? Omega 3, imprescindible. Yo básicamente utilizo 3 fuentes. El lino, o bien a través de semillas de lino trituradas o aceite de lino en frío, ¿vale? La chía de la misma forma y las nueces. Un puñadito de nueces a diario y suficiente. Y después la vitamina D, tomar el sol o suplementarla. Efectivamente. ¿Y después hay alguno más así? No, yo presto atención en hacer buenas combinaciones con el hierro. El hierro de origen vegetal es hierro... Me da un poco de miedo meterme en estos jardines de nutrición porque no soy nutricionista, claro. Pero el hierro no de origen vegetal es hierro no hemo y entonces se absorbe un poco peor que el hierro de origen animal. Entonces hay que complementarlo pues, con una vitamina C y alejarlo de las comidas pues, del calcio, del café, del chocolate y así para garantizar su absorción. Esto puede parecer un poco complicado así dicho, pero básicamente te comes unas lentejas y le echas un chorrito de limón
nutrición, o te comes un kiwi de postre, o te comes una mandarina de postre, ¿no? Pues muchas veces son estas combinaciones que muchas veces salen de esta forma ya natural, porque la gente antes comía muchas más fuentes de proteínas de origen vegetal. Y mira, yo algo que veo que te ha pasado y que a mí también me ha pasado es que cuando te haces vegano, te vuelves experto en nutrición, te vuelves experto en cocina y acabas aprendiendo un montón de cosas. Porque claro, al curiosear e informarte, acabas teniendo mucha información sobre qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Tomas más el control de tu vida nutricional, digamos. Sí, muchísimo. Bueno, yo soy un poco peleona. Bueno, no es verdad. Era peleona. Mi primer año de vegana era un poco peleona y como había mucha gente que me cuestionaba y me preguntaba y de repente todo el mundo se convierte en experto de nutrición y todo el mundo sabe de todo y de repente todo el mundo lanza un montón de preguntas y es en plan... O sea, yo tengo que llegar aquí y tenerlo todo súper claro, ¿no? Entonces, efectivamente, me lo chapé todo y también porque la gente a veces te hace dudar cuando tú no tienes la información, ¿no? Y si de repente te dicen, uy, no, porque tú no puedes obtener vitamina D de tal, y es en plan, no puedo. O sea, la voy a liar y de repente me voy a poner enferma. Y entonces, pues efectivamente me preparé a fondo para poder tener respuesta y ganar en todos los debates familiares de las cenas de familiares todas de Navidad. las comidas, efectivamente, sí. Porque después hay, claro, curiosamente, el origen de esos comentarios suelen ser personas que igual no cuidan para nada su nutrición y que son pues una nutrición pues muy deficitaria en todos los aspectos. O que me estés discutiendo esto con un pitillo en la boca, ¿no? Claro, de hecho, los haters que suelo tener en redes sociales no me generan demasiado agobio, ¿no? Porque si José Luis lo único que tiene que decirme es a pastar o sea, es en plan cero argumento, es en plan yo llevo años leyendo, informándome y teniendo claro que lo que estoy haciendo es correcto y que está bien para mi salud, porque yo creo que además tú abarcas como un poco todas las... Es en plan, vale, sé que esto es lo que tengo que hacer porque es lo que a nivel... conciencia es lo que me permite estar tranquila, no quiero y esto es una cosa que opina la mayoría de la gente, no quiere ser cómplice de la violencia que ejercemos sobre los animales y la mayoría de la gente está de acuerdo con que yo creo que gran parte de la población sabe cuál es el problema y sabe en qué situación están los animales en las granjas y saben no se saben todas las barbaridades que se hacen, pero creo que mucha gente sabe que para que un animal llegue a tu plato pasan cosas feas. Pero nos escudamos muchas veces en todas esas barreras para, bueno, es feo esto, pero lo necesito para poder vivir. Es feo esto, pero... Y nos vamos poniendo como un poco barreras para decir, bueno, para callar nuestra conciencia. Fíjate que yo creo que la gente no sabe tanto lo que pasa, o sea, se imagina que pasa algo y el argumento no es tanto lo necesito como me gusta. Yo el argumento que más veo es, pero es que a mí me encanta comer carne, no podría dejar de comer carne. Que después te preguntaré recetas y cosas, porque hay comida, de mis platos top, o sea, siendo omnívoro ahora, es el guiso de tofu. A mí, un guiso de tofu que te peta la cabeza, Igual tendría todo aprobado, no lo sé. Sí, bueno, pues me vas a tener que invitar igual. Voy a tener que volver. Me parece bien. Y después ese cuñadismo vegano, porque yo creo que todos los que hemos pasado por ahí, hay como esos comentarios. A mí me decían, bueno, pasábamos al lado de aquí en Galicia hay campo, entonces, mira, césped, tienes ahí comida. O yo qué sé, estábamos comiendo en la mesa y pasaban, yo qué sé, había churrasco o algo y me decían, dale el chorizo román. Y es como, bueno, en ese momento, los primeros estadios como que te molesta más, pero después dices, va, me la Sí, es sopla. cierto. A mí me pasaba que en los primeros momentos estaba como más sensible porque justo te acababas de enterar y acabas de descubrir algo que es muy fuerte para ti y quieres explicárselo a todo el mundo y quieres que todo el mundo deje de comer animales y que todo el mundo haga ese mismo proceso que tú acabas de hacer, que estás desbaratando un poco un montón de ideas que tienes preconcebidas desde que has nacido prácticamente y dices, es en plan, ostras, no podemos seguir formando parte de esto, ¿no? Y al principio sí que me enfadaba mucho y argumentaba mucho, pero luego sí que es cierto que con los años aprendí pues que hay batallas que no van conmigo, que hay gente que me hace preguntas, pero no porque tenga interés, sino porque quiere cuestionarme y afirmarse que está haciendo lo correcto él mismo. Entonces, no es una...
a mí me decía, la gente es muy pesada haciéndote preguntas. A mí me encanta, o sea, responder preguntas y resolver dudas sobre veganismo si nacen pues de la curiosidad y de saber cómo hago yo las cosas o así. Me dedico a eso, a contarle a la gente cómo puede ser vegana, ¿no? Pero al final hay gente que no lo hace porque tenga curiosidad de verdad. Pues salía una noticia, Feria Vegana, no sé qué, 5ª edición. En los comentarios entras a leer y efectivamente, uy, tengo yo aquí una leira estupenda, que se vengan, que se lo van a pasar pipa. Esto es muy típico, ¿no? Sí. Pero es en plan, a mí ya me hace gracia, o sea, ya no me afecta. Igual me afecta más cuando hay críticas desde dentro del movimiento. Esto sí que me duele más, ¿no? Que también sucede pues que haya gente que, y sobre todo la gente que nos dedicamos un poco a la creación de contenido, como que da la sensación de que somos gente que, no sé, todo el mundo se debe pensar que somos Dulceida todas, y entonces que se piensan que somos súper privilegiadas y que igual dicen, pues, mira, esta chica solo hace recetas y no debería estar haciendo recetas, debería estar enseñando lo que está, porque mira, tiene un montón de seguidores y no está contando qué es lo que está sucediendo en las granjas. Y bueno, yo decido hacer las cosas de una forma distinta, también a nivel estratégico, porque creo que llego a más gente, porque creo que abro un camino para hacer clic y que luego la gente que esté preparada para ver determinadas cosas vaya y lo vea, y también porque creo que llego a mucha más gente siendo amable y ofreciéndote la solución que si voy y te riño y te digo, tío, ¿qué estás haciendo? No sé qué, no sé cuánto. Entonces, la finalidad es la misma. Yo lo que quiero es que la gente se haga vegana y deje de comer animales y maltratar animales, pero mi camino es otro. Y muchas veces hay críticas mayoritariamente de hombres, de verdad, y que nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas, y esto sí que me duele, porque mi enemigo no es otra persona que es vegana y que está dando su vida por los animales, y que ese no es mi enemigo. O sea, pues mi enemigo es la gente que les hace daño y que, o sea, no es contra lo que lucho. Entonces ahí eso sí que me toca. Pues te preguntaremos ahora cómo ser veganos, pero antes de nada vamos a ver si esos nutrientes que tienes completos te permiten pasar la entrevista de no trabajo, ¿eh? Si veis algún amago de desconcentración y tal, nutrientes, que eso es lo que pasa, ¿eh? Que dicen, es que te falta algo. Sí, sí. O mira qué ojeras tienes, y yo, no, hombre, esas ojeras son que mi hija me despertó 3 veces al día, a la noche. ¿Estás preparadísima, Tamara? Preparadísima. Cuéntame. Vale, nombre. Tamara. Bien. ¿Qué emoji te representa mejor y por qué? Pues este de que como que está emocionado, que le están cayendo así los lagrimitas y que está... Tengo una bebé de 2 años que cada día aprende cosas nuevas, y entonces estoy todo el rato así como queriendo llorar de la emoción. ¿Qué título le pondrías a tu autobiografía? Esta me parece complicadísima, porque no sé, es que me parece muy complicada. Veganagal, es que sería un promo ahí en el título. Sí, ¿no? Intentando que el mundo cambie, ¿no? Y que sea más respetuoso con los animales, pero como título es difícil. Si pudieras congelar un momento de tu vida y vivirlo las veces que quisieras, ¿qué momento sería? Esto es un poco complicado, porque mi madre falleció hace 3 años y mi hija nació hace 2. Y mi hija me trae los momentos de felicidad más intensos que yo haya tenido en todos los años de mi vida. Pero no tengo a mi madre, que es la mayor fuente de tristeza que puedo tener. Entonces, me gustaría poder hacer trampas con esta pregunta y retroceder a un punto donde ella estuviera y tuviera también a mi hija, ¿no? Ay, qué bonito. ¿Qué consejo le darías a tu yo de primero de la ESO? Que todo pasa, que nada es tan importante y que fluya. Organizas una cena y puedes invitar a las 2 personas que quieras. ¿A quién invitarías? Pues pensaba, así como en plan fan, que no soy yo muy fan de nadie, pensaría igual en invitar a Shakira, por ejemplo, para rajar de Piqué. Ojo,
creo que no tendría tantas cosas en común con Shakira, ¿no? Entonces, creo que siendo más realista, invitaría a Andrea Ross, que lleva el podcast de Madremente. Ajá. No, el podcast de La vida secreta de las madres, que es una tía muy guay con la que me siento súper identificada y por momento vital creo que tendríamos mucha conversación. Y a Inés Herranz, Vale. que también es una tía que me parece muy guay y con la que me gustaría tener una conversación también. ¿Qué serie o película te gustaría protagonizar y por qué? Muy complicada esto también, porque soy madre, otra vez te digo, hace 2 años que no veo películas casi. Entonces, pues no sé, algo así. No quiere decir que esto no quiere decir que esto sea como algo que me gustaría vivir, ¿no? Pero me haría gracia pues algo así, tipo La Casa de Papel o así, como rollo actriz, no rollo que me gustaría vivir esa situación, pero ese rollito de sacarle a los ricos para darle a los pobres, un poco el Robin Hood, mira. eso me gusta, sí. ¿Y quién te gustaría que te hablara por fotos? ¿Esto pilotabas? No pilotaba. No. Es que ya en nuestra época ya no estaba. Hablar por fotos son algo que hacen algunos adolescentes para ligar. Entonces, como suben una foto suya, para que les den a votar. Y si votan, pues hablan una conversación privada y empieza a hablar por fotos. Ah, vale, tiene una función de ligar. Bueno, hay gente que habla por fotos en modo amistad. Pero bueno, yo creo que originalmente era el Tinder para los menores. Ya. No, o sea, no tengo ningún crush, ¿eh? Ostras, me pillas un montón. Johnny Depp es un clásico. No. No, y es que Leonardo DiCaprio ya también se me cayó. Leonardo DiCaprio. Soy muy mayor soy para Leonardo DiCaprio. Tendrías que ser como... Claro, me sobran 10 años. Claro. Sí. Ostras. Beckham. No. O sea, tiene que ser una belleza más de aquí, ¿no? No tan... No, yo creo que también tiene que gustarme, que me tiene que inspirar un poco a nivel mental también, ¿eh? Sí. ¿No hay algún vegano icónico? ¿Schwarzenegger? No. No, es súper... ¿Cuántos años tienes? Ah, bueno, es cierto. No. Pero es vegano, ¿no? ¿O vegetariano? Es vegetariano. Sí, es vegano, creo. Porque hizo un documental en Netflix. Sí. No tengo, o sea... De hecho, estoy pensando incluso en mujeres también, pero no... Ponemos un punto en la pregunta. Ponemos un punto. Ay, ninguno llega al nivel de Tamara. Ponemos no, ahí, no, tampoco. No, Tamara, lo sabemos. O sea, estás... No, tampoco en esa... No, podríamos hablar por fotos. Es que no había pensado yo en que esto tuviera un componente pensaste que era sexoafectivo, claro. Bueno, sí. Da igual, pasamos... Insuperable, Tamara. No pueden llegar. Es lo que hay. Es la falta de vitamina B12. ¿Ves? Aquí que no te van me a pillar, hace pensar con claridad. Ahí te van a pillar, ¿eh? Ojo, ¿eh? Algún médico apuntando ahí. Uy. Y digo Libido yo, baja. y digo yo, ¿qué tarjeta representa la historia que nos vienes a contar hoy? Pues yo creo que la que más representa es la de punto de inflexión, ¿no? Bien. Porque... Espera, Esther, pones la... Mola porque la hacemos así como muy profesional, pero lo hemos hablado hace 10 minutos, ¿sabes? En plan, ¿qué tarjeta quieres? Pero mola que le demos ese toque de misterio. Sí. Y punto de inflexión, entonces, ¿por qué? Pues yo creo que punto de inflexión refleja mucho pues que la Tamara de ahora con 30 y pico, poco, vamos a decir, no tiene nada que ver con la Tamara de 20 y pocos, ¿no? La Tamara de 20 y pocos era una Tamara pues bastante consumista, pues en ese momento me dedicaba a vender en comercio, trabajo comercial y así, e incluso recuerdo durante épocas que me dedicaba a vender bolsos de piel, incluso piel de conejo, y recuerdo gente joven sobre todo que me dijera, ostras, piel de conejo, qué mal rollo, y yo recuerdo perfectamente argumentar, no, mujer, si ya está, no sé qué, no soy, yo nunca fui la típica niña súper animalista que quería ser veterinaria de toda la vida. A mí los animales o me daban miedo o me daban asco. Bueno, sí que tuve una perra cuando era pequeñita
que me enamoré absolutamente de ella, pero no hubo tampoco unas figuras paternas de respeto hacia los animales, en el sentido de, bueno, pues cuando esa perra ya no encajaba en la estructura familiar que había, pues se le buscó una casa nueva, por ejemplo, que para mí hoy en día sería impensable pues mandar a mi perra a otro sitio porque por lo que fuera, ¿no? Porque tuviera otro hijo o lo que sea, ¿no? Entonces, al final, y esto lo decía el otro día en mis stories porque se lo escuché a alguien y me gustó mucho, la empatía es algo que se entrena y la indiferencia también. Y cuando tú desde pequeño has sido entrenado en que no pasa nada por quitarle las alas a las moscas, no pasa nada por matar a un ratón con una trampa, bueno, pues al final desconectas un poco de ese hilo y no pasa nada hasta que de repente pues pasan cosas que te hacen reconectar otra vez con eso, ¿no? Qué buena frase, ¿eh? Me mola un montón lo de la empatía y la indiferencia. Es que al final estamos tan adaptados a todas estas cosas, a la violencia, a la indiferencia, porque claro, estamos tan bombardeados de información que preocuparse por algo nuevo que no sea ir a trabajar o ir a estudiar y yo, pues se nos hace un poco raro, yo Totalmente. creo, ¿eh? De hecho, hay que tener determinadas cosas cubiertas para poder plantearte pues que quieres dejar de comer algunas cosas o no, y que te quieres preocupar del sufrimiento de otros si tú igual no tienes una vivienda donde puedas vivir. Pues obviamente hay determinadas cosas que tienes que tener cubiertas para que te dé para plantear y dedicar tiempo y espacio mental a esto. Si tú te estás preocupando pues con qué voy a pagar lo que voy a comer, pues igual no te lo planteas. Uh-huh. ¿Y en qué momento llegas y dices, ostras, igual debería comer de una forma diferente o debería comportarme de una forma diferente? Pues yo creo que fue un proceso como muy gradual, que empezó, supongo que cuando compro a mi perra. Yo compro una perra, busco en varias páginas cuál es la más bonita, cuál me sale mejor de precio, que para mí ahora esto es una cosa como súper impensable, ¿no? Porque he comprado a un miembro de mi familia basándome en criterios económicos y estéticos. Es bastante fuerte si lo piensas y extrapolas esto mismo a un hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, Isis, que es mi perra, viene a casa, yo la adoro, o sea, viene a casa, la duermo durante días en mi colo como si fuera un bebé, busco que tenga sus paseos, que quede con sus amigos perritos, que no sé qué, que esté bien, tanto físicamente como emocionalmente, ¿no? Y entonces empiezo a pensar, ostras, sería capaz de gastarme muchísimo dinero por salvar a mi perra. Pienso en que mi perra se muera y me hundo y me jodo el día, y luego a la vez yo me estoy comiendo un pollo, me estoy comiendo un filete de cerdo y es en plan, estoy siendo súper incoherente con esto, ¿no? Y me vi algún documental y me vi alguna cosa y tal, pero no terminé de tomar la decisión, ¿no? Además tenía pues algún tío que era vegetariano y tal y así, y como que resonaba y decía, soy sensible a esto, no me siento cómoda con esto que estoy haciendo, pero qué difícil tiene que ser vegano. O sea, yo lo veía como una cosa súper complicada, súper complicada. Y entonces, pues fue así como un poco poco a poco, pues empecé. Esto empezó mucho antes de lo que yo pensaba, porque luego me encontré carpetas en mi ordenador de hace un montón de tiempo donde ya aparecía una carpetita que ponía recetas veganas y digo, ostras, yo ya estaba metida aquí mucho antes de lo que yo pensaba. Ostras, que el hasta me sorprendí, ¿no? Pues hacía hamburguesas veganas y de repente algunas estaban riquísimas y otras me salían fatal y decía, madre mía, es que no podría ser vegana jamás, esto sería complicadísimo. Y entonces iba como probando unas cosas, otras. Compraba pollo de corral porque entendía que así era menos malo, comía huevos de casa porque así entendía que era menos malo, y leía así de vez en cuando alguna cosa y tal, pero sin prestarle demasiada atención. Y yo en ese punto tenía 25 años y mi hermana tenía 15. Mi hermana, la que tú conoces, Andrea. Ajá. Y Andrea era época de exámenes y yo estaba estudiando a tope y tal y cual. Y entonces me habla por WhatsApp y me dice, Tamara, nos tenemos que hacer veganas.
mírate, me acabo de ver este documental, esto es una barbaridad, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, pero veganas, tía, esto es vegetarianas, ¿no? Porque ser veganas, pues menuda locura, no sé qué. Y yo, buah, es que papá y mamá no te van a dejar ni de coña, no sé qué. Y entonces allá empezamos a hablar y le dije, buah, no puedo verlo, que tengo que seguir estudiando, no sé qué. Pero empezamos, no estudié esa tarde, allá nos vimos, estuvimos hablando, debatiendo cómo le íbamos a hacer las churrascadas, qué vamos a hacer con las churrascadas y las mariscadas, y qué vamos a comer en las bodas, y qué no sé qué, como todos los planteamientos, ¿no? Y a partir de ese día, ni una ni otra volvimos a comer animales ya. No nos hicimos veganas, no volvimos a comer animales. Del día a de la noche a la mañana, ¿no? Después de esa conversación lo decidimos. Porque además yo llevaba como un poco de tiempo en ese proceso, ¿no? Y de hecho me vacilaban, ¿no? Ay, Tamara come huevos de gallinas felices, jaja, no sé qué, no sé cuánto. Y como que había un poco de burla incluso en casa con eso. Y de repente es en plan, venga, pa'lante, ¿no? Y ya empezamos a trazar una estrategia para contárselo a mis padres, ¿no? En plan de, bueno, los tenéis que sentar, se lo tienen que tomar en serio y le decís, hemos tomado esta decisión por esto, esto y esto, no sé qué, no sé cuánto. Yo ahí de compinche de hermana mayor, ¿no? Se lo tenéis que contar y tal y cual y bueno. Y mi hermana me mandaba fotos de la nevera en plan de, joder, es que solo tengo carne en la nevera, porque mis padres estaban como de fin de semana, ¿no? Es en plan, se fueron un fin de semana y las niñas le aparecieron veganas. Y nada, y entonces, pues nada, viendo etiquetas, en plan, la crema de cacahuete es vegana, qué guay, no sé qué. Fue un poco ese proceso. Y yo creo que el hecho de que mi hermana pequeña, que es una crack y que es la pequeña, pero tiene como mucha autoridad, porque ella nació ya madura, ella ya nació y con 5 años ya tenía más sensatez que yo hoy en día, pues el punto de que ella también lo hiciera y de tener ahí como esa compinche, pues fue como, venga, pues tiramos para adelante. Qué guay. Y bueno, una cosa que ahora que hice lo de las etiquetas, la cantidad de productos que no sabemos que llevan derivados de origen animal hasta que te haces vegano. Totalmente. Desde las gominolas, los chetos y todo esto, Totalmente. la mayoría de cosas. Totalmente. El primer año de vegano te lo pasas leyendo etiquetas prácticamente, sorprendiéndote por qué le meten leche a cosas que no deberían llevar leche y alegrándote cada vez que encuentras premio y algo no lleva nada de origen animal. Yo lo que echaba de menos eran las gominolas. Porque había unas veganas que sí que me satisfacían, pero hasta que las conocí, yo ahí era un tío por el desierto. Es cierto que ahora hay muchísimas opciones veganas y de hecho, ¿podemos decir marcas? Sí. Pues por ejemplo, Fini tiene varias gamas veganas, Damel tiene muchísimas y saben exactamente igual. Hay muchísimo surtido en sitios normales. Normalmente lo que hay que ver es que no llevan gelatina y lo que llevan es pectina, que es como, bueno, o agar-agar o así, pero vamos, que hay un montón de opciones y como tampoco debería ser la base de nuestra alimentación, claro, pues no hay problema con eso. Y yo pensando en los primeros veganos vegetarianos donde YouTube igual no existía, porque a mí me salvó la vida YouTube y algún libro que leí, pero por aquel entonces, que era algo como extraordinario, ni libros ni YouTube, ni opciones veganas. Entonces esas personas sí que abrieron un camino... Sí, difícil, totalmente. ¿No? O sea, yo en estos 9 años que llevo sin comer animales ya noto mucha diferencia, porque sí que había carnes vegetales, tofu en algún sitio y luego te ibas a tiendas especializadas y pillabas alguna cosa, pero no hay ni de broma. O sea, estamos en el mejor momento para hacerse vegano porque tienes de todo. O sea, hay sustitutos de todo. No puedo decirte algo que te diga, ostras, esto lo echo muchísimo de menos y no encuentro sustituto, porque encuentro sustituto de todo. Lo que puedo decir, me apetece este sabor. De hecho, la Beyond Burger, yo cuando llevaba año y medio de vegano por ahí, no recuerdo, y la probé y me dio un poco de asco, porque no estás acostumbrado a la textura de la carne, de repente te meten algo que tiene textura de carne y dices, no sé si me gusta o me desagrada. Totalmente, o sea, yo lo recuerdo también como una experiencia en plan de... Estoy contenta porque esto se parece a la carne, pero a la vez estoy triste porque ¿por qué la gente no es vegana si hay esto? Pero a la vez es en plan... recuerdo comerme esa Beyond Burger como con muchas emociones alrededor. Culpa, tristeza, alegría. Totalmente. Esto una montaña rusa. Claro, vendrán gallinas felices, ¿no? Totalmente. Sin embargo, yo esas emociones, por ejemplo, con los sustitutos del pollo, no lo tengo. Me gustan en general
todo lo que se parezca al pollo me gusta normalmente y tal, pero no me generaba ese rechazo, ese asco que me generó también la Beyond. Y después lo que comentabas de la incoherencia, creo que en ese debate que te decía de lo biológico frente a lo cultural, yo creo que con lo del perro se demuestra mucho la influencia cultural, porque aquí no nos comemos a los perros y en otros lugares sí que los perros pueden ser alimentos, y hay en ¿no? sitios que se comen bueno, aquí en España se come conejo y esto en Estados Unidos sería impensable. Sin embargo, en puntos de Latinoamérica se comen cobayas, o sea, es totalmente cultural. En otras partes del mundo se comen insectos y les parece una locura que aquí nos comamos gambas porque las gambas son los insectos del mar, entonces es súper cultural. Esto de hay que comer de todo es mentira, es súper mentira, porque nadie come de todo, ¿no? La gente me dice, bueno, yo creo, sobre todo cuando toco el tema de mi hija, ¿no? Es en plan, ¡buah, en crecimiento tal, los niños tienen que comer de todo! No es verdad. O sea, la mayoría de niños no comen tofu. La mayoría de niños comen colacao con galletas y bollicao al mediodía. O sea, entonces, nosotros comemos obtenemos los nutrientes que necesitamos también en base a criterios culturales, ¿no? Pues los niños en Asia comen mucho tofu y comen bambú y comen arroz y aquí pues se comen otras cosas. De hecho, creo que hace unos años había montado mucho revuelo porque una madre le daba de comer a su hija garbanzos para desayunar. Sí. Cuando es una opción súper guay. Es una opción que está genial. Claro, y después la madre dándole galletas. Pero ¿y esa madre qué hace? Está descuidando a sus hijos y metiéndole ahí procesados. Totalmente. De hecho, yo estuve de viaje en Egipto y nos llamaba mucho la atención que había gente allí desayunando lentejas. Y pues mucho mejor desayunar un plato de lentejas que un colacao con galletas. Totalmente. ¿Y después cómo fuiste avanzando? Es decir, después de esa conversación con vuestros padres, ¿cómo fuisteis descubriendo el mundo vegano? Pues yo soy un poco friki de todo lo que me meto. Entonces, yo me hice vegana y ya tenía que ganar todas las batallas familiares. Entonces ahí yo ya empiezo a leer y busco pues a nivel nutricional, pues a nivel cultural, qué es lo que sucede también pues con los animales. Me empapo mucho también del contenido que había en redes sociales, que no era tanto como hay ahora, y conozco pues mucha gente que ahora es amiga mía, pues en ese momento para mí también eran referentes de cómo ser vegana, ¿no? Porque y creo que es también una de las funciones que yo cumplo en redes sociales, ¿no? Enseñarle a la gente que se puede ser vegana, que se puede tener un embarazo vegano, que se puede tener una niña vegana y que es una cosa perfectamente normal y que no pasa nada, ¿no? Porque muchas veces esto nos parece un poco marciano. Entonces, yo recuerdo, bueno, vamos avanzando, vamos saliendo del armario, ¿no? Con la familia y así la gente, bueno, sí, a la primera comida familiar ya lo dejáis, a ver cuántos dura la tontería. No es cierto, no sé que cuánto. Retan, ¿eh? Totalmente, sí. De hecho, es muy satisfactorio leer esas conversaciones 9 años después. Y además yo no lo tenía nada claro, ¿eh? Es en plan, yo voy a probar. Si puedo, puedo. Si no puedo, no puedo. Yo no voy a prometer nada a nadie y tal. De hecho, en esas conversaciones los primeros días digo, buah, es que voy a echar de menos esto, voy a echar de menos lo otro, no sé qué. Y bueno, mi prima, mira, justo con la que acabo de comer ahora, me preguntaba, ¿y cuando seas madre, Tamara, si el médico te dice que tienes que comer carne, lo harías? Y yo le digo, a ver, no nos vamos a volver locas. Pues igual hay en determinadas etapas de mi vida donde tengo que volver a comer animales y no pasa nada. O sea, y yo no voy, o sea, en ningún momento me planteaba que mi hija pudiera ser vegana, en ningún momento me planteaba que, bueno, era algo que estaba probando y tal. ¿Qué pasa? Que luego te informas y efectivamente, pues ves que efectivamente es perfectamente viable, que no soy la primera vegana de la historia, ni mi hija es la primera niña que pasa pues por una gestación vegana y luego una infancia vegana. O sea, que la dieta vegetariana estricta y con ello la alimentación vegana, ¿no? Es la segunda más estudiada de la historia después de la mediterránea. Hay muchísima evidencia científica sobre esto y entonces lo importante para mí, voy a tocar la puerta con una nutri, voy a preguntarle todas mis dudas, me quiero quedar claro quiero tener todo claro, ¿no? De hecho, yo no vuelvo a ir a una nutri, no vuelvo a informarme porque me leo libros, tal cual, tengo compañeras a las que le puedo consultar dudas puntuales, pero no vuelvo a hacerlo hasta que me quedo embarazada. Que entonces digo, bueno, yo llevo siendo vegana 7 años, pero estoy embarazada.
quiero volver a refrescar cosas y así. Y bueno, que es muy interesante, la verdad. Y mira, bueno, cuando fui vegano, tuve una pareja que era vegana también. O sea, porque bueno, al final afinidad, intereses, Sí, preocupaciones. Y claro, ella me decía, porque yo creo que es un argumento que igual tienen muchos veganos, vegetarianos, de yo ya tomo B12 porque tomo huevos, como sin mirar un poco las cantidades. O yo ya tomo proteína, igual meten una porción pequeña de proteína en una de las 3 comidas que hacen. Entonces, ya sé que no eres nutricionista, pero bueno, simplemente, ¿cómo tendría que organizar una persona que se quiera hacer vegana su plato de comida? Bien, partimos de la base para hacerlo, yo siempre lo hago y lo hago también con la Peque, por ejemplo, de la base del plato Harvard, que divides el plato en 4 partes. 2 partes deberían ser verdura, una parte carbohidratos y una parte proteína. Añadimos una grasa saludable, aceite de oliva, aguacate, por ejemplo. Suplementamos con vitamina B12 y tenemos en cuenta que haya una fuente de omega 3. Y con eso, pues ya estaría. Es más fácil de lo que parece. Sí, visto lo visto. Y después, ¿cuáles dirías que son tu top 3 de platos veganos? Mi top 3 de platos veganos, pues mira, los que suelo poner cuando vienen visitas que quiero ahí conquistar, pues hago una empanada de eura que me sale muy rica. Ojo, pero ¿qué le metes aparte de eura? ¿Verdura o solo eura? Sí, no, hago un sofrito con verduras, cebollita, le meto queso también, salsita barbacoa, o sea, ojo, potentita. El eura, para quien no lo sepa, es como un sucedáneo del pollo. De pollo, exacto, sí. Y es un sustituto súper saludable además y tal. Sí que es cierto que no es tan barato como el tofu, pero está súper rico, súper logrado. Y suplementado con B12, si no me equivoco. Suplementado con B12, sí. Es cierto que yo me suplemento la vitamina B12 con pastilla. Se puede utilizar también con flis y así. Y no, o sea, como por seguridad, tampoco dependo de esos alimentos fortificados. Si imaginémonos que toda la población se hace vegano, pues seguramente se le daría una solución global, ¿no? Si todo el mundo consumiera tofu, pues seguramente la industria decidiría suplementar el B12 para que toda la población la consumiera, por ejemplo. Y además la B12, bueno, por lo que me informé yo, que sin ser nutricionista, como que es hidrosoluble, o sea que el exceso de B12 la eliminas por la orina. O sea que, sí, hay cierta acumulación también, pero efectivamente no es... O sea que no te va a pasar nada por meter un exceso de B12. No es como otras vitaminas que pueden ser tóxicas, sí. Bien, entonces una empanada de eura y ¿qué acompañamos? Una empanada de eura, hago una ensalada alemana de patata, bueno, que es ensalada, los alemanes le llaman ensalada a cualquier cosa, es como patata con salchichas, lleva así como un punto de pepinillo, cebollita y una mayonesa así como mostaza, que eso triunfa siempre mogollón. No la he probado nunca, ¿eh? Pues ya te pasaré la receta. Muy rica, bien, muy rica. Pero guay. En reel. Quiero verte ahí preparando la ensalada. Y luego también, bueno, pues alguno de los sustitutos de carnes vegetales que tengo, pues el no pollo, que fue una de las recetas con las que más ahí pegué boom, en plan que todo el mundo lo hacía, o el seitan que hago, que queda súper rico también, algo con tempe, hago unas empanadillas de tempe con shiitake y salsa de cacahuete, muy bestias también. Ostras, alguien está pensando, ha cambiado de idioma, tempe con shiitake. Shiitake son las setas, ¿no? Sí, shiitake son las setas y el tempe es un derivado de la soja o se puede hacer también con garbanzo, que es un fermentado y a mí me encanta. El tempe lo cociné una vez, como es marinado y tiene un sabor fuerte. Tiene un sabor que no puedes compararlo con otra cosa. No. A la gente o le gusta mucho el tempe o no le gusta nada. Yo soy de las que me gusta mucho. Qué buena. Sí, sí. Y después, una persona que nos está viendo y dice, vale, o sea, es viable ser vegano, puedo hacer diferentes platos, pero, bueno, primero, tortilla de patatas. ¿Se puede hacer una tortilla de patatas sin huevos? Se puede hacer una tortilla de patatas sin huevo. De hecho, los huevos de gallinas felices fueron mi último paso para hacerme vegana, ¿no? Fue lo que más tardé en consumir. Yo ya sabía todo lo que implicaba la industria, que a los machos recién nacidos se les tritura vivos, que las gallinas que ponen huevos diariamente los ponen porque están modificadas, seleccionadas genéticamente para que sea así, que esto le causa prolapsos y que esto le causa descalcificaciones y que las gallinas
que ponen huevos, sean en tu casa o sean en una granja, viven muy poquito tiempo respecto a lo que podría vivir una gallina que vive en un santuario que, por ejemplo, pues tiene un implante y es como si no tuviera la regla, no ovulase, ¿no? Que pueden vivir muchísimos más años. Yo esto ya lo sabía, pero aún así tomaba la decisión de seguir comiendo esos huevos de gallina de casa. Yo sabía en la casa que estaba, sabía que luego tal. Decidí durante un tiempo seguir comiéndolos porque no conseguía... O sea, creo que todos tenemos ese punto egoísta también, ¿eh? Y luego pues descubrí la receta, el truco, descubrí un truco de un cocinero madrileño que se llama Pablo Donoso, no sé si te suena. ¿No? ¿Vegano? Sí. Que tiene un restaurante, tenía un restaurante que se llama Distrito Vegano. Y había un truco, lo voy a contar porque ya lo sabe todo el mundo. Joder, confidencial, truco. Sí, fue confidencial muchos años, pero ahora ya es un secreto a voces, ¿no? La harina de garbanzo, que es con lo que se utiliza el sustituto del huevo, tiene un sabor en crudo que es fuerte, no es un sabor agradable. Entonces, tú si te haces una tortilla vegana haciendo esa mezcla de agua, haciendo la mezcla de harina de garbanzo con agua, si no queda bien cocinado dentro, está harinoso y sabe muy fuerte. Entonces lo que hay que hacer es añadirle el agua hirviendo para cocinar esa harina de garbanzo y neutralizar ese olor. Y luego además le echamos un chorrito de vinagre para terminar de neutralizarla. Tengo subida a mi Instagram una receta con mi hermana Andrea, porque le salen mejor las tortillas que a mí. Ah, ese reel lo vi, fíjate. Sí, le salen mejor que a mí. No sé, tiene buena mano. Es que se le da bien todo a esta muchacha. Qué bien. Y después, entonces, una persona ya viendo esto, bueno, y viendo el perfil de dónde ya saco las proteínas, veganos, obviamente, claro, evidentemente, o sea, evidentemente. Y viendo que es algo plausible, ¿qué motivos pueden llevar a una persona a reconsiderarse su dieta y sus valores? Motivos para ser vegano. Motivos para ser veganos. Bueno, yo creo que el motivo principal para la mayoría de la gente es el ser sensible al sufrimiento animal, ¿no? Creo que no hace falta que te gusten las mujeres para querer respetar a las mujeres, ¿no? No te tienen por qué gustar los animales para querer que no mueran en las condiciones que mueren, y es más, aunque mueran en unas condiciones estupendas, la mayoría de los animales que nos comemos son, en términos de edad, niños y bebés. Entonces, para mí, principalmente, pues los animales. ¿Qué otras cosas podemos sacar, no? Te voy a dar más argumentos. Venga. Porque por si alguien no es sensible con esto, porque soy consciente de que mucha gente, por cómo ha sido creada, no es sensible al sufrimiento de los animales y le da igual esto. Bueno, tenemos un problema importante, y es que el planeta se nos está yendo un poquitito a la mierda y la industria ganadera forma parte de esto. Entonces, si queremos dejarle un planeta en condiciones a futuras generaciones, tenemos que reducir drásticamente nuestro consumo de animales, porque a nivel emisión de gases, consumo de terreno, consumo de aguas, el impacto que tiene la industria ganadera es bestial. Y luego, obviamente, pues que para la salud puede ser, si se hace bien, una opción súper saludable, que incluso a nivel rendimiento deportivo puede ser súper interesante. No me gusta utilizar este argumento de la salud porque se puede seguir una alimentación saludable con una alimentación omnívora. No es la alimentación omnívora que sigue el promedio de persona española, porque no es. Y hay... La evidencia científica tampoco tiene dudas en que a más vegetales metemos en nuestra alimentación, más saludable es la alimentación, ¿no? Entonces, no me gusta utilizar esto como argumento porque es trampa. Es un poco trampa, porque tú puedes comer algo de proteína de origen animal y la mayoría de origen vegetal y puedes seguir una alimentación perfectamente saludable, pero la vamos a meter también. Y a nivel medioambiental, yo recuerdo, o sea, cuando era que saliera un artículo en la revista Science, que debe ser como una revista super top a nivel científico, que sacara como un metaanálisis, si mal no recuerdo, los beneficios a nivel medioambiental de llevar una alimentación vegana. Y hay mucha gente que dice, claro, pero todos los insectos que matas con las grandes plantaciones, pero claro, en la cadena trófica, a medida que vamos pasando de animal en animal, se pierde energía. Es mucho más eficiente comer tú el pasto que lo coma la vaca. Bueno, el pasto me refiero a cereales, si no me refiero a un comentario de cuñado, vaya. Sí, totalmente. Al final,
Para que nosotros podamos comernos la vaca tiene que ser alimentada durante un montón de años, tiene que beber agua un montón de años. Bueno, un montón de años no, porque las matan muy pronto, pero pues, si no, no serían rentables económicamente, ¿no? Al final también esto es lo que sucede, que una vez metes a los animales y los empiezas a considerar productos, no existe el bienestar animal, es mentira. O sea, todas estas etiquetas de bienestar animal, la mayoría, o sea, son todas mentira y muchas veces son sellos de la propia cárnica que se inventa y se marca unos estándares. Y a veces, pues, si te pones a profundizar, da un poco la risa los criterios que siguen. Pero no sé qué estábamos hablando. La falta de B12. Me gusta, pensé que me ibas a dar otro secreto ahí súper top y en plan, no sé qué hago aquí. Porque estoy hablando con este no tío. sé dónde veníamos. Médicos, ojo, segundo lapso. Es broma. Mira, quería cerrar con una pregunta porque yo tampoco sé dónde vamos. Yo como carne, o sea que estamos en empate. Yo en una etapa de mi vida estoy muy rayado con una pregunta, si sirven los pequeños efectos. En plan, ¿por qué voy a hacer yo, por ejemplo, algo que a nivel esfuerzo es tan grande como cambiar toda mi alimentación, si eso no va a tener supuestamente un impacto real en el mundo? Es decir, el mundo va a seguir igual, coma o no yo coma animales, que después cambie mi idea. Pero quiero hacerte a ti la pregunta, es decir, ¿sirven los pequeños efectos? Sí y no. De hecho, yo siempre lo digo, yo en mis redes sociales prefiero concienciar a 80.000 personas a que reduzcan su consumo de carne que no conseguir que 3 personas se hagan veganas. Para mí, lo natural y lo que tengo que hacer y lo que me permite estar en coherencia con mis ideas es ser vegana y hacer las cosas de esta forma. Pero entiendo que hay gente que no está todavía en ese punto. Entonces, creo que estamos lejos de que la sociedad en su conjunto pueda hacer este cambio y creo que esto puede hacerse de una forma gradual, ¿no? La mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos las personas veganas, que pueden tener que ver con falta de opciones de calidad en restaurantes, problemas para socializar en determinados contextos o así y tener que aguantar a cuñados, estos 3 problemas que tenemos las personas veganas se solucionarían si la mayoría de la población siguiera una alimentación mayoritariamente vegetal. Entonces, bueno, yo intento amplificar esto que hago a través de las redes sociales también. Y aunque soy una persona, pues intento exponerlo y llegar a mucha gente para que el impacto que yo hago, o sea, como personas individuales, según lo que hacemos, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Todos los años en Veganagal, en la feria, acogemos a más de 10.000 personas que vienen, que prueban comida vegana, que es muy bestia y esto lo iniciamos un grupo muy reducido de personas, 3 en concreto. Entonces, creo que sí que a nivel individual una única persona puede hacer muchas cosas, pero también creo que la fuerza colectiva es la que va a hacer el cambio, ¿no? Y que llegará un momento que ojalá yo pueda vivir para verlo, donde haya una masa tan fuerte de personas concienciadas con el bienestar animal que el resto de la gente ya se una por presión social, como sucede con por ejemplo, pues con el feminismo, ¿no? Que llegará un momento donde pensar en las cosas que les hacemos a los animales sea imposible de sostener sin que te juzguen diciendo, tío, ¿cómo estás diciendo esto? ¿Cómo le vas a hacer esto a un animal que antes se pegaba a animales, Totalmente. O sea, con cierta normalidad, Totalmente, yo creo. Y hasta y ya no hablamos de violencia súper explícita, ya hablamos pues de tener toda tu vida a un perro atado de una cuerda, en una situación de dando vueltas sobre sí mismo y así, y bueno, no se percibía como maltrato animal, ¿no? Entonces, joder, en estos 9 años que yo llevo sin consumir animales, yo sí que veo una evolución de la bomba respecto a los derechos animales y sí que siento que la gente pues cada vez tiene un poco más de conciencia y que va siendo más sensible y de hecho hay datos que hablan de que el 48% de la población española está reduciendo su consumo de carne y esto es un dato muy bestia, es la mitad de la población siendo consciente de que la carne contamina o siendo más sensible al sufrimiento animal. Entonces, bueno, si puede haber mucha gente que reduzca su consumo de carne, eso va a generar muchísimo impacto que 100 personas seamos veganas.
Jo, me ha gustado mucho la conversación, Tamara. Ha sido como súper guay, ¿eh? Me llevo mucho todos esos estereotipos que hemos hecho un recorrido por por todo lo que se piensa, porque ya creo que hay mucha gente que desconoce. Yo creo que la mayoría que piensan que es eso, que es comer verduras y comer fruta y ya está, como si fuéramos monitos. Y después te voy a traer la pregunta del anterior invitado, que lo tenemos aquí de espectador de lujo, porque no le sale el tren hasta después. Venga, Dani, así me gusta. Qué nervios. ¿Te imaginas que es una pregunta cuñadísima? Me lo imagino perfectamente. No. Buena, ¿eh? ¿Qué es de lo que más te arrepientes en tu vida? Justifica cómo lo cambiarías. Uf. Dura, ¿eh? Sí. Dani celebrando su pregunta, que te ha dejado en blanco. De lo que más me arrepiento... Buah. De venir a este podcast, ¿cómo lo cambiaría? Yo llorando. No. Pues creo que de lo que más me arrepiento en mi vida es de no haber sido madre un poquito antes para que mi madre pudiera haber conocido a su nieta. Qué bonito. Sí, yo creo que no podría decir también de no haber dejado de comer animales antes, porque también es una cosa que me hubiera gustado hacer antes, pero si soy honesta, de verdad, lo que me gustaría es haber sido madre un poquito antes, no haberlo pensado tanto, no haberle dado tantas vueltas y que mi madre hubiera tenido el placer de conocer a mi hija, que es maravillosa. Wow. Respuesta top, o sea, no puede haber mejor respuesta. Pues ha sido un placer tenerte aquí. Te pueden seguir en Instagram y en YouTube. Sí. Tienes pueden también seguirme en Instagram, en TikTok, de donde saco las proteínas. En YouTube no. Y que sigan también a la cuenta de la feria, que es vegana.gal, que es una feria súper chula que hacemos en Vigo. Un poco también con esa idea de todo el trabajo que ya hacíamos en redes sociales, de enseñar cómo puede ser vegano, cómo puedes comer rico, trasladarlo un poco a lo vivencial, ¿no? Y que además allí puedas probar, hay charlas donde van nutricionistas, hay incluso un punto de información nutricional por si de repente tienes dudas y dices, pues mira, quiero saber de dónde puedo obtener este nutriente, ¿me está pasando esto? Pues tienes ahí una nutri que te dice, oye, mira, esto y esto, en esto estás fallando, ¿no? O pues muchas veces que hay mucha gente joven que quiere hacerse vegana y sus padres están súper rayados con este tema, pues que puedas ir allí y que tengas una persona que te pueda decir, mira, esta es la estructura que tiene que seguir la alimentación de tu hijo, por ejemplo. Luego también tenemos show cookings para enseñarte, food trucks para que la gente pueda comer allí en el sitio, zona infantil, la verdad es que es un fiestón. Y lo tenéis súper cerca, así que no podéis faltar. Qué buena. Y aprovecho la promo porque yo te había comentado, estuve voluntario en el Santuario Bacaloura, que creo que también es un espacio súper chulo. O sea, la feria ir de calle, probáis y os dais cuenta de que lo vegano no es tan ajeno, no es soso. Totalmente. Y después que en el santuario pues suelen ser espacios donde hay animales que igual estaban en algún tipo de explotación ganadera, de repente no tienen a dónde ir. Sí, hay que tener claro que los santuarios no son zoológicos, entonces no se puede ir de cualquier forma y a los santuarios se va a trabajar y a formar parte, y eso es lo que lo hace guay también, ¿no? Son animales rescatados de la industria cárnica y en los santuarios se hace una promesa a esos animales de darle una buena vida el tiempo que queda. Y aprovecho ya para contar, porque ya que estoy haciendo la recaudación para el Santuario Bacaloura, aprovecho también para contarlo. El Santuario Bacaloura tiene que cambiar de terreno, porque el terreno inicial que tenían estaban de alquiler y tienen animales muy grandes y están en unas condiciones bastante chungas, entonces necesitan recaudar fondos para construir una nave en el nuevo terreno que compraron, y yo soy madrina de un cerdo que se llama Cosmos y estamos vendiendo rifas como si de una excursión se tratara, donde cada animal hacía como su... Exacto, en el Instagram del Santuario Bacaloura y podéis ver cómo donarle 1 euro a Cosmos, que es absolutamente nada, 1 euro, y así pues muchos euros pequeñitos podrán hacer que Cosmos llegue a ese nuevo terreno y que tenga una vida estupenda el resto del tiempo. Claro, porque el santuario son 2 personas que montaron eso con todos los gastos que supone, el riesgo que supone, porque tienen a su cargo a muchos seres animales. Y es trabajar día y noche. O sea, totalmente.
Irse de vacaciones para ellos es una quimera. La gente que decide meterse a tener un santuario son héroes que flipas, porque efectivamente es un no parar de trabajar y pues conlleva muchas cosas al final, inestabilidad y sufrimiento, porque te llegan animales todo el rato y todo el rato ves lo peor también de los humanos, ¿no? Porque muchas veces tú estás ahí dando la vida por ellos y todo y ves como otra gente no lo valora nada. Pues ya sabéis, seguir a Tamara, seguir a Santuario Bacaloura. Y ya, Tamara, te dejo la cámara para ti. Mirando a cámara, algún mensaje que quieras dar. O puede ser el mensaje que quieras, no tiene por qué ser profundo. Puede ser. Pues nada, nos vemos el 25 y 26 de octubre en la Feria Vegana, que es la 5ª edición que hacemos en Galicia y va a ser épica. Seguirme en redes sociales y bueno, que no hay que hacerlo. Me gustaría trasladar el mensaje de que no todo es blanco-negro y que es mucho más fácil ser vegano cuando ya lo eres que cuando antes de serlo. Entonces, pues que me sigáis en redes sociales y seguro que os cambia un poco la perspectiva. Pues muchas gracias por venir. Muchas Nos vemos. Chao, chao.